Muy buenos días, el tema de hoy es el poder de la resurrección. Vamos al libro de 1 Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El poder de la resurrección. Encontramos que a la luz de las Escrituras, el hecho de que el Señor Jesucristo haya padecido a través de la cruz de Calvario diferentes circunstancias, situaciones que lo llevó a ser flagelado, golpeado, vituperado, maltratado, aún blasfemado. Pero la Escritura habla que el Señor vendría a padecer. Solo habla el profeta Isaías, que vendría a padecer, pero también vendría a sufrir. Y fue un destino que fue designado por el Padre. Pero Él sabía que vendría a redimir a la humanidad, a redimirnos a usted de mí a través del proceso en la cruz de Calvario. Pero también que vendría a resucitar, y Él resucitaría el tercer día después de que fue crucificado, después de que murió y entregó su espíritu al Padre. Y resucitó al tercer día. En algunos escritos encontramos que después de muerto, Él se le apareció a varios de sus discípulos. Dice que se le apareció a algunos discípulos, a otras personas se les apareció. Dice que se le apareció a más de 40 personas durante un tiempo, pero después Él ya fue llevado al cielo. Y ya el testimonio habla de que Él resucitó para que usted y yo fuéramos redimidos, fuéramos renovados, fuéramos restaurados. Por eso es tan importante poder entender el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección nos beneficia a usted y a mí, que somos cristianos, el poder conocer de nuestro Señor Jesucristo. Ya que aquí el mismo el apóstol Pedro lo dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y contaminación, ya que veníamos de pecado, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa como lo fue la de Adán y Eva, pero también por errores, equivocaciones, pecados de nuestros padres y nuestros antepasados, y también por errores nuestros, por pecados que nosotros adquirimos. Pero el Señor vino a que usted y yo recibiéramos la resurrección, el poder redimirnos a través del poder de la sangre del cordero inmolado de Dios que derramó a través de la cruz del Calvario, por nos redimir de nuestra mala manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir, también de nuestros errores, equivocaciones, pecados, actitudes, palabras, acciones y decisiones, ya que destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, dice la palabra, o sea, por amor a usted, por amor a mí, fue que el Señor vino a resucitar para darnos esa gracia, esa sabiduría, pero ese amor, esa comprensión, ese entendimiento de que usted y yo ya no podemos vivir en nuestra vana manera de vivir, porque se resucitó fue para rescatarnos del reino de las tinieblas, pero también para que vivamos en el reino de la luz, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, nuestra esperanza debe estar siempre en el Señor. Debe ser el Señor el que debemos poner nuestra esperanza para que nos renueve, nos restaure. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hizo a través de la resurrección para usted? ¿Qué significa que haya resucitado para usted? ¿Qué tiene el poder de la resurrección? En que usted y yo somos justificados, ya que el Señor nos justificó delante del Padre, y delante del Padre nos justificó. ¿Por qué? Porque Él vino a justificarnos, porque ya el Señor no nos ve a través de nuestros delitos y pecados, sino a través de la sangre del cordero inmolado de Dios sin mancha, ya que, como lo dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, para nuestra justificación, perdón. O sea, Él fue entregado para que Él se llevara todas nuestras transgresiones, nuestra desobediencia, nuestras mentiras y nuestros pecados, palabras ataduras y maldiciones, ya que si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación en la cual usted y yo andábamos, no podríamos alcanzar la oportunidad de tener una relación directamente con Dios, como vino a hacerlo nuestro Señor Jesucristo, que tuviéramos acceso al reino, que tuviéramos también acceso al Padre. Así como el mismo Señor Jesús decía: el Padre y yo uno solo somos, pero también que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos tener acceso al Padre, ya que la justificación significa la prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó su castigo y el mío, para que ustedes y yo pudiéramos ser justificados delante del Padre, ya que la resurrección
confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por cada uno de nuestros pecados y nos da un acceso y una relación más cercana hacia Él. Y esa relación más cercana hacia Él es donde usted y yo podemos entrar y conocerlo a Él, poder entender cuál es el plan perfecto que el Señor ha asignado para usted y para mí. Pero también el Señor venció la muerte. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 6:9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. O sea, el Señor Jesucristo se llevó la muerte. El que tenía el poder de la muerte en este mundo es el Satanás, el diablo. Pero cuando entramos en Jesucristo, Él es el que tiene el poder sobre la muerte, de la vida y la muerte. O sea, Él puede llevarnos en el momento que Él quiera, pero partiremos es con Cristo a los que creemos en Él y podemos tener ese cambio. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte, ya que donde dice en el libro en 1 Corintios 15, 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos tener acceso al reino y ya el enemigo nos enseñoreará de usted y de mí, porque hemos sido automáticamente, Él venció la muerte y la venció por amor a usted, por amor a mí, en el cual nos da esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento de cómo obrar y actuar para cada circunstancia o situación que el Señor permite. Pero también la resurrección y el poder de la resurrección también nos lleva a unirnos mucho más a Cristo. Por eso mismo lo dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted y yo entramos al bautizo, al momento que nos sumergimos en el agua, sepultamos ese viejo hombre. ¿Ese viejo hombre cuál es? Mañoso, hipócrita, falso, mentiroso, calumniador, fornicario, idólatra, todo ese que ha sepultado a medida que usted y yo somos bautizados. Y cuando salimos del agua sale ese nuevo hombre transformado y renovado en el poder del Espíritu de Dios, ya que cuando creemos en Cristo Jesús somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, no ve nuestros errores y equivocaciones, sino la justicia de Cristo, que usted y yo significa que hemos muerto en Él y con Él y para Él, y viviremos para Él. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación a usted y a mí. Pero también tener esa confianza, esa seguridad que el Señor mismo nos va a dar en usted y a mí. Por eso también el Señor en las Escrituras nos habla que podemos confiar en que el Señor, a través del poder de la resurrección, confirma la verdad de la palabra de Dios. Por eso lo que habla en el libro de Isaías capítulo 53, ahí en este capítulo encontramos que el Señor Jesús vino a morir a través de la cruz de Calvario. Dice que murió de la manera más cruel y despiadada. Dice que le dieron 39 latigazos menos uno en sus espaldas. Dice que sus huesos en sus espaldas se podían contar. Clavaron sus manos, clavaron sus pies, le colocaron una corona de espinas, le mesaron la barba, o sea, le arrancaron la barba, le clavaron una lanza en el costado, en el corazón. Dice que fue llevado como oveja al matadero. Dice que no abrió su boca y enmudeció. Prácticamente que el Señor fue llevado como una oveja para que usted y yo entráramos en ese cambio, esa transformación del Señor, y es donde usted y yo podemos confiar, entrar y confiar en el Señor y confiar en lo que el Señor nos ha venido hablando y nos ha venido diciendo, en el poder de la resurrección que es en Cristo Jesús, donde podemos entender y conocer lo que el Señor ha planeado para usted y para mí a través de las Escrituras y cómo ese cambio viene. Pero también el poder de la resurrección en Cristo Jesús prueba la palabra, la verdad. Por eso lo dice en 1 Corintios 15, el 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire que también nos habla que a través de la palabra del evangelio es que debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, porque a través de la palabra es donde viene el cambio, la transformación. Así como cuando el Señor Jesucristo iba a lavar los pies de Pedro, que le dijo, no me lavarás los pies, y el Señor le dijo, si no lavas tus pies, tú no tendrás acceso al reino. Y le dice, Señor, lávame también los pies, las manos, el cuerpo. El Señor le dice, no lo lavaré, solamente te lavaré los pies, porque por la palabra que os he hablado ya estáis limpios. O sea, prácticamente cada vez que usted y yo meditamos, estudiamos la palabra, entramos en ese poder de resurrección del alma, de la mente, el corazón, los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones, cómo obramos, cómo actuamos cada día. Si usted y yo meditamos, estudiamos las Escrituras, hay un cambio, una transformación, una
renovación, un poder de resurrección en cada circunstancia, situación y en cada área de nuestras vidas. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo vivamos el poder de la resurrección, pero que lo vivamos para vida, no para muerte, porque ya no andamos en la ley, sino andamos en la gracia. Y el poder de la resurrección nos lleva a estar unidos en Cristo Jesús y a tener acceso al reino en el